Bien, aquí estoy, amados hermanos, una bendición poderosa. Desde aquí, Paso de los Libres, ¿quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el ROE, Pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Venimos realizando un estudio sistemático de la palabra del Señor, un estudio panorámico, Éxodo. Hoy vamos a compartir Éxodo capítulo 23. Shemot es el nombre hebreo que define a el libro de Éxodo, nombres. Hoy capítulo 23. Hay una totalidad de 40 capítulos en la Torá, en la Biblia, en el Pentateuco. Bueno, eso venimos estudiando, venimos aprendiendo. Créame, estoy estudiando también de la palabra, muy agradecido y compartiendo con los hermanos aquí en Paso de los Libres. Y realmente la presencia del Señor, ese fuego que se produce. Hay una gran familia a lo largo y a lo ancho de toda la faz de la tierra. Así que agradecido al Señor, al Eterno, por cada oportunidad, por poner Shalom en mi vida y en todo aquel que busca. Esa palabra, Shalom, plenitud, esa palabra que significa paz, la conocemos como paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos o comprendemos. Y es el deseo. Teníamos un común denominador compartiendo con mis hermanos aquí esta jornada, aquí en Paso de los Libres, en un día especial. Ya saludé esta mañana, bueno, pero a los veteranos de guerra del Grupo Artillería 3 y a todas las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad que participaron. Bueno, vamos, sin mucho preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Éxodo, Shemot, capítulo 23. Dice, no levantarás. Claro, es un conjunto. La Torá es instrucción. La palabra Torá significa instrucción. Y da una enseñanza, una alegoría, una figura de un instructor que está enseñando, claro, a un alumno con un arco y una flecha para que su vida haga impacto en el blanco. Eso es Torá. Una persona que instruye a otro, ¿para qué? Para que su vida dé en el blanco, para alcanzar los propósitos, el plan con el cual el Señor nos ha llamado, para que nuestra vida haga impacto. Claro, a modo personal, en el matrimonio, en la familia, en los planes, en los proyectos, en lo económico, en lo financiero, en la salud, en todas las áreas de la vida. Entonces, eso nos hace bien. La palabra del Señor nos hace bien, nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Pero hay algo muy importante que decir, que los cambios, los grandes cambios, los milagros, las señales, los prodigios, claro, van acompañados de ¿qué cosa? De obediencia. Cuando hay obediencia, de nuestro lado, claro, podemos ver claramente que la mano del Señor está sobre nuestras vidas. Éxodo capítulo 23 dice, no levantarás falso rumor, ni te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Esto habla, y hemos visto, acerca de tribunales de justicia, establecer tribunales de justicia. Y habla de, claro, de levantar falso testimonio, dice otra versión. Ni te pondrás de acuerdo, dice, con el impío. La Biblia dice, escuche, si el proverbio, si el justo, el tzadik, con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Acá dice, no te pondrás de acuerdo con el impío para ser testigo falso. Cuidado, mucho cuidado. No seguirás a la mayoría para hacer el mal. Mucha gente dice, si todo lo hacen, pastor, si todo el mundo lo hace, no está tan mal. Cuidado, todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No seguirás a la mayoría para hacer mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia. Mire si la justicia de los hombres, muchas veces pensamos que deja mucho que desear, porque personas que a lo mejor tendrían que purgar una culpa, un castigo, a veces es como que se entra por una puerta giratoria, se entra y se sale, se entra y se sale. Ahora, eso es peligroso, no es así
porque el Señor dice en su palabra que no tendrá por inocente al culpable. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni testificarás sobre contienda alguna, inclinándote a la mayoría para pervertir la justicia, y tampoco favorecerás al pobre en su pleito. Quiere decir ecuanimidad, todos, para todos iguales. Si encuentras, dice, al buey o al asno de tu enemigo extraviado, ciertamente lo harás regresar a él. Claro, por ahí la gente lo encuentra y dice, bueno, no, me lo dejo para mí, es mío. No, no es así. Tiene un dueño y hay que devolverlo. Cuando veas, dice, al asno del que te aborrece yaciendo bajo su carga, te abstendrás, de ayudarlo. Pregunta, ¿te abstendrás de ayudarlo? Es decir, ves una situación así, de un animal, de un vecino, de tu prójimo, ¿lo vas a dejar ahí abandonado o vas a hacer algo? De cierto, dice, lo ayudarás. No pervertirás el derecho de tu gente pobre en su causa. Te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable. Así dice el Señor. No aceptarás presente, porque el presente ciega al de vista clara y pervierte las palabras de los justos. Esto habla de recibir presentes. Dice, usted sabe que cuando va a hacer algún trámite en alguna dependencia, no sé, pública o privada, y muchas veces es como llevar, claro, regalos o algún obsequio. ¿Para qué? Para tener una atención, vamos a decir, un poco más distinguida que el resto de las personas. Y sabe que a veces funciona cuando usted va a una dependencia y ya lleva, qué sé yo, alfajores, alguna cosita, chocolates, un jugo, una gaseosa. La gente se alegra y comienzan a abrirse puertas. Que eso muchas veces se inclina y se hacen diferencias. La gente que atienda puede hacer diferencia. Entonces el Señor dice, no, hay igualdad. Todos somos iguales ante el Señor. No te alejarás, dice, te alejarás de acusaciones falsas y no matarás al inocente ni al justo, porque yo no justificaré al culpable. No aceptarás presente, porque el presente ciega al de vista clara y pervierte las palabras del justo, de los justos. No oprimirás al extranjero. Sabe que la Torá, la palabra del Señor, hace especialmente cuando vemos justicia, vemos sedacá, es justamente contemplar, considerar a la viuda. Esto habla la Biblia, la Torá, a la viuda, al huérfano, al extranjero, a los pobres, y que debe haber un cuidado especial sobre tales personas. Mire que eso le importa al Señor. Entonces, no oprimirás al extranjero, pues vosotros mismos conocéis la vida del extranjero, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Claro, toda aquella persona que pasa por una situación desesperante, vamos a decir, una situación crítica, claro, y ha visto, ha experimentado la mano del Señor obrando en esa situación, ¿qué sucede? No puede hacer lo mismo. No lo puede hacer con otros. Al contrario, si hemos recibido misericordia, hagamos misericordia. Si hemos recibido bienestar, claro, ¿por qué hacer lo malo? A eso hace referencia esto, porque en otro tiempo nosotros estábamos también esclavos, claro, del pecado. Según Efesios capítulo 2, del versículo 11 en adelante, dice que estábamos muertos. Así dice la Biblia, que estábamos muertos en delitos y placeres, en el pecado, muertos en el pecado. Pero el Señor apareció en nuestra vida, en el escenario, y la trayectoria cambió. Hubieron procesos largos, medianos, cortos, no sé, pero y a veces en algunos casos procesos muy duros, pero qué bueno que los pudimos pasar, pudimos seguir adelante con los ojos puestos en Yeshua, Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Sigue diciendo, acá hay un título, estoy leyendo la Biblia textual
Estoy en Éxodo, Shemot, capítulo 23, versículo 10. Hay un título, dije, leyes sobre el día de reposo y las fiestas. ¿Sabe que hoy hablaba con los hermanos aquí en Paso de los Libres? No puedo ver. Ahí está Gaby Cabrera, te saludo. Muy buenas tardes, pastor, me dice abrazo. Te saludo, creo que está, no, ya está en Buenos Aires. Paso del Rey, ya está seguramente en Buenos Aires. Un abrazo grande para toda la familia. Estuvimos compartiendo en Mendoza, espectacular, con nuestros hermanos queridos. Bueno, hablaba y justamente de algo muy importante, que por ahí se pasa por alto en algunas congregaciones, que es el día de reposo, el día de Shabbat, el día de reposo, la fiesta del Señor establecidas en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, 7. Primeramente aparece el día de Shabbat, el día de reposo, como lo encontramos en la Biblia tradicional, Reina Valera. Shabbat es la palabra hebrea que comienza el día viernes al atardecer hasta el día sábado, el atardecer del día sábado. Esa es la jornada de Shabbat. Porque 6 días, lo voy a leer acá. Dice, 6 años sembrarás, es el día de reposo para la tierra. 6 años es conocido también como el año sabático. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Pero el séptimo la dejarás descansar sin cultivar, y comerán los necesitados de tu pueblo, y de lo sobrante de ellos coma la bestia del campo. Así harás con tu viña y con tu olvidar. Es decir, la persona, el agricultor, 6 años tenía para explotar la tierra, para trabajarla, para cultivarla, para la cosecha, la vendimia. Pero ¿qué pasaba? El año séptimo, hay algo interesante, el año sexto se cosechaba doblemente, doble ración se hacía el año sexto. ¿Por qué? Porque escuche, la tierra tenía que producir para ese año lo que se iba a consumir, y para el año que viene, porque como no se iba a sembrar, el año séptimo era reposo, un año sabático para el Señor. Y sabe lo sorprendente de estos acontecimientos cuando estudiamos los comentarios bíblicos, libros judíos, libros hebreos, acerca de distintos relatos, la Torá, de distintas interpretaciones, podemos ver y darnos cuenta cómo la mano del Señor multiplicaba, cómo la mano del Señor proveía, y había una fiesta, había gozo, porque el Señor es fiel. Cuando nosotros obedecemos a la palabra, cuando no cuestionamos nada y seguimos adelante con los ojos en el Mesías, las cosas son diferentes. El séptimo día lo dejará descansar sin cultivar, y comerán quienes, los necesitados de tu pueblo, y de lo sobrante, dice, de ellos coma la bestia del campo. Claro, para los animales que trabajaban y araban y trabajaban en la tierra. Así harás, dice, con tu viña y con tu olivar. Las viñas y los olivos, las plantaciones, para ayudar a los pobres. ¿Sabe? Para eso es. Se dejaban los campos. Hay una historia muy impresionante en el libro de Ruth, cuando nos habla de Booz. Es un ejemplo muy práctico, muy claro de lo que es redención. Es una figura, una alegoría de lo que hizo Cristo, el Mesías Yeshua, por nosotros, porque Él nos redimió. Él pagó un precio. Cuando leemos la historia de Ruth es realmente apasionante. Siempre digo que me atrapa más que las películas de Hollywood, que son buenas, pero así es. 6 días harás tu trabajo, y en el séptimo día reposarás, para que tu buey y tu asno y cobre aliento. Para que tu buey y tu asno y cobre aliento, dice, el hijo de tu sierva y el extranjero. Un día de descanso, un año sabático. Guardaos, dice, en todo lo que os he dicho. ¿Qué dice? Guardaos en todo lo que os he dicho. No invocaréis ni se oirán de tu boca el nombre de dioses extraños. ¿Sabe qué? Cuando yo leía por primera vez esto, decía, claro, queda muy mal nombrarlo, aún nombrarlos, esos dioses paganos,
que mucha gente también se atrapan en esas conversaciones. Bueno, la Biblia dice, no lo hagas, ni los nombres. 3 peregrinaciones al año celebraréis para mí. Esto estaba establecido en la Torá. Claro, mucha gente dice, no hay templo. Es cierto, no hay templo en Jerusalén. El ministerio sacerdotal levítico ha quedado desafectado. La Biblia dice, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, que no debemos ignorar que nosotros somos el templo de Dios, de Elohim, y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cualquiera que destruyera el templo de Dios, de Elohim, el cual sois vosotros, Dios, dice Reina Valera, les destruirá, dice. Bueno, somos el templo y debemos ser cuidadosos. Aquí habla de las peregrinaciones al año, las 3 peregrinaciones al año que se celebrarán para el Señor. Observarás, dice, la celebración de los ácimos. Estoy leyendo la Biblia textual. Panes sin levadura, Hamasot, la fiesta de los panes, panes sin levadura, 7 días. El mes de Abib, que va a comenzamos a transitar bíblicamente el mes de Abib, el día 9 de abril de este año calendario gregoriano, el 9 de abril, a la puesta del sol, comienza el mes, el año bíblico. El día 14, el día 10 se separaba el Cordero, está la Pascua. Lo que se celebró este fin de semana es Pascua, vamos a decir, gregoriana, lo que marca el calendario gregoriano. Bueno, pero el calendario bíblico habla otra fecha, otras cosas. Es un calendario lunisolar. Bueno, fiesta de los ácimos, 7 días comerás panes sin levadura, como te ordené en el tiempo señalado. El mes de Abib, ahí lo tenemos, porque en él saliste de Egipto, no os presentéis ante mí vacíos. Otra versión, Reina Valera, por ejemplo, dice, no te presentarás ante el Señor con las manos vacías. Sabe que el rey David decía algo muy importante, muy interesante, en la era de Araúna, el Jebuseo, cuando hubo una gran mortandad, porque a David se le ocurrió, al rey David, censar al pueblo, y no le agradó al Señor, y hubo una gran mortandad. Y David compró con precio a Araúna, el Jebuseo, le dijo, ¿cuánto vale? Necesito una era, necesito bueyes para hacer un holocausto, una ofrenda al Señor, porque el profeta, un profeta le dijo al rey que por culpa de él era esta mortandad. Entonces él dijo, ¿qué culpa tienen las ovejas? Yo soy el culpable. Entonces va a ser una ofrenda. Y Araúna el Jebuseo le dijo, acá está mi rey, la tierra, está la leña, están los bueyes, acá está todo, y todo gratis. Y David, el rey David, dijo, no daré nada que no me cueste a mi Señor, a mi Dios. Y por precio, dice, lo pagaré. Y pagó el precio, que tuvo repercusión hasta el día de hoy. Bueno, eso es largo de contar. Entonces, la fiesta, dice, en eso consistían. El mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto, no os presentaréis con las manos vacías. Entonces, de lo recibido de la mano del Señor, decía el rey David, eso le daban al Señor. También observarás, dice, la solemnidad de la siega de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieres sembrado en el campo, y la solemnidad de la cosecha al final del año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. 3 veces al año todos tus varones comparecerán ante la presencia del Señor Yahweh. Yud-Hei Bab-Hei, aparece ahí en Éxodo capítulo 3, versículo 15, al pie de la página, aparece el nombre del Señor, el tetragramatón, se dice. Entonces, fiesta de Pascua, Pesaj es el nombre hebreo, tenemos los panes sin levadura y tenemos las primicias. La gente se presentaba con la cebada, que era el primer fruto. Ese es el fruto, el primer fruto en Israel, la cebada. Se tomaban 2 gavillas, 2 atados, 2 manojos, y se presentaban en el templo, y el sacerdote lo mecía para el norte, para el sur, al este, al oeste,
declarando bendición, pidiéndole al Eterno que derrame la lluvia temprana, tardía, que haya bendición, que esas cosechas sean abundantes, abundantes cosechas para que el nombre del Señor sea glorificado. Dice las 3 veces al año, todos los varones, dice acá, es sorprendente. Y yo me preguntaba por qué, y las mujeres, solo los varones, dice, comparecerán ante la presencia del Señor. Sabe que una de las características del pueblo hebreo, lo vimos en Egipto, que las mujeres daban a luz rápidamente, vimos una característica, y claro, hay un mandamiento que dice que la mujer, claro, al dar a luz hijos, lograba mayor bendición. La mujer estaba para fructificar, para multiplicarse, claro, y por ahí sucedía que por H, por B, por estar amamantando, por estar criando, o por estar embarazada, o no sé, no podía concurrir. Por eso los varones concurrían. No degollarás ni derramarás la sangre de mi sacrificio sobre cosa leudada, ni la grosura de mi solemnidad quedará hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Yahweh, tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. ¿Sabe que hay comidas por ahí? Yo suelo ver algunos canales que dan comida, y con mi mamá a veces coincidimos también y veíamos esto, de cocinar algunas partes de de carnes que son hervidas o procesadas con leche. No, acá la Biblia lo prohíbe a eso. ¿Y por qué? Porque esto está relacionado al paganismo, a los sacrificios que hacían los pueblos cananeos para honrar. Esto era relacionado a la productividad, a la esterilidad de los campos, para que hayan buenos frutos, buenas cosechas, y ofrecían y hacían este tipo de sacrificio, y regaban, qué sé yo, hacían hechicería, hacían brujerías. Cuando realmente el pueblo, cuando hay obediencia, el pueblo va a ser bendecido. Aquí dice prometida la conquista de Canaán. He aquí, yo envío mi ángel. Acá aparece un protagónico muy especial. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que he preparado. Hemos visto a lo largo del peregrinaje del pueblo hebreo desde la salida de Egipto, 40 años en el desierto, y la presencia del Señor estuvo siempre en la provisión, en la comida, en el agua, el maná, la columna de fuego, la nube durante el día, el fuego en la noche, la protección. Esto nos habla de protección, de cuidado. Y dice que el ángel de Yahweh, el ángel del Señor, iba primeramente a la vanguardia, adelante. Cuando salen de Egipto, el ángel dice que inmediatamente se coloca en la parte trasera, retaguardia de la congregación. ¿Para qué? Para protegerlos, justamente porque los egipcios van en persecución. Hay una participación muy especial, y también vemos que Malaquías nos habla en el capítulo 4, si mal no recuerdo, del ángel, y es el ángel, el Mesías, Yeshua, es quien él está protegiendo, que está cuidando y está conduciendo. Dice ahí, cerrando el concepto en Malaquías respecto a este ángel, dice que la función especial era introducirlos en la tierra prometida. Y bueno, eso está vigente para nosotros, para todo aquel que cree. El Señor está con su palabra y nos está guiando. Gálatas 3:29 dice que si estamos en Cristo, Pablo habla en Gálatas 3:29, si vosotros estáis en Cristo, en el Mesías Yeshua, ciertamente linaje de Abraham sois, y si hijos, herederos de las promesas. Claro, todas esas promesas que nosotros encontramos en la Biblia, más de 36.000 promesas, son para los hijos, para los que decimos ser cristianos,
y que estamos metidos en Israel. Romanos capítulo 11 nos habla de ramas silvestres injertadas en el olivo natural que es Israel. Efesios capítulo 2, recién lo dije, del versículo 11 en adelante, dice que nosotros estábamos muertos, literal muerte, muertos, lejos, muy lejos de la ciudadanía de Israel, pero a través de Cristo Él nos da el privilegio. Guárdate, dice, en su presencia, Éxodo, estoy compartiendo, capítulo 23, versículo 21. Guárdate en su presencia y obedece su voz. No te rebeles, dice en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión, porque mi nombre, con mayúscula, está en tus entrañas. Mire, cómo nos ama el Señor. Nos ha dado identidad, nos da promesa de vida, nos da la salvación del alma, el perdón de los pecados. Puso un cántico, cambió nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestra angustia, lo cambió y cambió en danza, en alegría. Eso es. Yo creo que mucha gente, claro, piensa que la alegría está, no sé, en un baile, en un salir. No está mal eso de disfrutar la vida, pero la alegría, ¿sabe qué? Se produce en nuestro corazón, en nuestro interior. Es así el efecto, desde adentro y para afuera. Hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por la tristeza del corazón se abate el espíritu. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo, tendré enemistad, dice, con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. Es decir, Él va a pelear por nosotros. La Biblia dice que Él pelea por nosotros las batallas. Él está en el control de nuestras vidas cuando nos hemos rendido a Él. Si escuchas atentamente su voz y hace todo lo que te hablo, tendré enemistad, dice, con tus enemigos y tendré aversión hacia tus adversarios. Porque mi ángel irá delante de ti y te traerá, dice, al amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al heveo y al jebuseo, y los exterminaré. Los va a exterminar, el Señor lo dice, el Señor lo prometió y el Señor lo cumple. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Mire, ¿se acuerda que el rey Saúl, desobedeció al Señor? Consultó a una bruja, una hechicera. El Señor le dijo contra los amalecitas, destrúyelos, mata hombres, mujeres, niños, ancianos, hasta los animales. En el tiempo del profeta Samuel, y claro, eso le va a costar a Saúl y otras cosas de desobediencia el ser desechado como rey. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro y práctico que la obediencia provoca la bendición. La obediencia provoca que los cielos se abran y que caiga esa lluvia temprana y tardía, que la palabra del Señor haga efecto y el Señor se encarga de abrir las puertas de bendición para sus hijos. No habrá en tu tierra, dice, mujer que aborte, ni estéril. Haré que el número de tus días sea completado. Enviaré mi terror delante de ti y transformaré a todo pueblo donde tú entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Es decir, el Señor va a abrir puertas para el pueblo. Él va a entregar los enemigos. Es una cosa muy clara cuando nosotros servimos al Señor, cuando recibimos las promesas y cuando sentimos que el Señor está de nuestro lado. Eso es algo apasionante realmente, porque no estamos solos en la lucha. Hay desafío en la vida. En ninguna parte en la Torá, en la Escritura, dice que vamos a parar de sufrir,
que no vamos a tener problemas, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a atravesar por crisis económica, financiera. Saludo a mi querida hermana Ana. Ana querida, de acá cerca, barrio 255 Vivienda. Esta mañana compartimos un rato y queda muchos para seguir compartiendo también con mi hermana Ana. Muchísimas gracias, bendiciones, pastor. Dios use tu vida, me dice, porque la palabra del Señor es la que hace impacto. Muchas gracias, Ana, para toda la familia. Bendiciones abundantes para tu vida. Bueno, luchar con el Señor de nuestros lados, Israel, por ejemplo, significa eso, el que lucha con Dios, pero no en contra, porque ese nombre le fue dado a Jacob. Cuando Jacob en Peniel luchó, dice, con el ángel del Señor, y el nombre fue cambiado de Jacob, que es engañador, el que toma del calcañar, fue cambiado por Israel, el que lucha con Dios, pero con Dios a su favor. Es muy distinto, es diferente luchar con Dios de nuestro lado que luchar en contra de Dios. No los echaré, dice, de tu presencia, delante de ti. Escuche, el 28, Éxodo 23, 28, delante de ti enviaré a la avispa, que expulsará de tu... A la avispa, escuche, expulsará de tu presencia al Jebeo, al Cananeo y al Eteo. Pueblos guerreros, pueblos duros, experimentados en luchas y en combates. Pero dice el Señor, enviaré, dice, a la avispa, es decir, un insecto que en las manos del Señor, va a hacer que todos estos pueblos, dice, sean expulsados. Expulsará, dice, la avispa de tu presencia al Ebeo, al Cananeo y al Eteo. No los echaré, sigue diciendo, de tu presencia en un solo año, para que la tierra no quede desolada y no se multipliquen contra ti las bestias del campo. Es decir, un proceso. Mucha gente dice, yo quiero cambiar mi vida, mi familia, la economía, todo, pero tiene que ser rápido, como si una varita mágica la tocara o lo tocase, y no es así. Sabe que el Señor tiene un proceso en el cual nos somete, y no todos, en todos los casos es igual. Algunos es corto tiempo, en otros medianamente, y en otros es largo tiempo, y en otros por ahí no se produce nunca el cambio. ¿Por qué? Porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Si el Señor le da la bendición, sabe que hay muchos casos que personas reciben la bendición. Yo conozco muchas personas que han tenido muchísimo dinero y lo han malgastado. Personas que han ganado. Tenía un amigo que familiares había ganado una agencia en una apuesta, no sé qué cosa, millones, mucho dinero. Malgastó todo. No sabía del Señor, no tenía ni la menor idea, pero pasó muy poco tiempo y esta persona quedó en la calle a volver al trabajo habitual, a andar por las calles y un estado de pobreza, diría. Extrema pobreza de haber tenido una vida holgada y teniendo mucho dinero. Entonces, el Señor por ahí dice, no estás preparado todavía para recibir la bendición. ¿Sabes que a mí me decían en mis primeros comienzos, todavía soy muy nuevo para explicarte cosas, no vas a entender? Porque yo decía, ¿cómo? Si no es tan difícil de entender. Pero claro, hay que estar preparado, consolidado en la palabra del Señor para desarrollar ministerios, ya sea en la iglesia, en la congregación o a modo personal, pastorear primeramente la vida de uno, el matrimonio, la familia, porque después, claro, es muy triste. Cuando hablaba acerca de la luz en Mateo 5, el Mesías Jesús dice, nadie enciende una luz y la pone la esconde bajo un armario, bajo un almud, sino que enciende la luz, la pone en el candelero y la levanta, dice, bien en alto, para que todos los que están en casa, sean iluminados. Esa es la idea. Acá hay una luz, estoy transmitiendo desde el móvil, desde ahí apagué la luz, ahí encendí, bueno, ahí estoy más iluminado. Y dice, cuando habló acerca
de la sal de la tierra, dijo, la sal, dice, si pierde el sabor, los comparó con la sal. Si la sal pierde el sabor, no sirve para nada, sino para ser echada en los caminos y hollada, pisoteada por los hombres. Qué triste, qué feo que es eso. Pero el Señor nos ama y el Señor cumple sus promesas. No los echaré de tu presencia en un solo año para que la tierra no quede desolada y no se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los iré echando de tu presencia hasta que fructifiques y heredes la tierra. Y estableceré, dice, tu frontera. Mire, el límite, lo que va a hablar ahora la Torá, es el límite que Dios, el Eterno, lo ha establecido. Yo creo que nunca se ha comprobado, nunca se ha establecido este límite que el Señor habla en la Escritura. Pero si el Señor lo dice, se tiene que cumplir. Mire, estableceré tu frontera, los límites, desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Jordán, porque entregaré, dice, en vuestras manos a los moradores de la tierra, y tú los expulsarás de tu presencia. De tu presencia. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses. ¿Sabe que el libro de Santiago dice que la amistad con el mundo, el libro de Santiago dice, la amistad con el mundo se convierte en enemistad con el Señor? Muchas veces deberíamos examinar eso. Si realmente con nuestra vida le estamos agradando a los hombres o al Dios Todopoderoso al que tendríamos que agradar y servir. Entonces la amistad, muchas veces decimos, no, hay buenos amigos, hay buena gente, son buenas personas, pero la amistad con el mundo, dice, se convierte en enemistad con el Señor. No concertarás pacto con ellos ni con sus dioses, porque sabes, si la persona no está consolidada, si la persona no está firme en las cosas espirituales, hay un gran riesgo. Por algo la Torá lo advierte. Cuidado, porque te pueden llevar. Algo parece que es algo simple, que no va a traer ninguna connotación espiritual, pero no te conviene. Si el Señor dice no te conviene, no te conviene. No habitarán en tu tierra, dice, no sea que te hagan pecar, acá está, para que te hagan pecar contra mí, cuando sirvas a sus dioses, los cuales ciertamente te será por trampa, es decir, cuidado, mucho cuidado con lo que el Señor dice con su palabra. Muchísimas gracias. Desde Paso de los Libres, transmitiendo con mucho amor, con mucha pasión. Muchísimas gracias por cada mensaje. Te saludo, te bendigo, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga misericordia y que te dé shalom. Shalom, alejen, muchísimas gracias. Mañana, si el Eterno lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor.